¿Qué tal? Estamos nuevamente con Luciano López. Tengo que abrir con un pequeño disclaimer. Es público. He estado personalmente vinculado al recojo de firmas de Foro Educativo, más de 10.000, contra la ley anti-SUNEDU. Pero vamos a hablar de un caso que en realidad es conexo, no de ese. Vamos a hablar de los casos sobre SUNEDU, del amparo y de lo que está ocurriendo actualmente en esa área. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Gracias siempre por la invitación. Al contrario, gracias por compartir este espacio con nosotros. Luciano, cuéntanos dónde están las cosas. La última información clara sobre el desarrollo de las discusiones judiciales promovidas a partir de SUNEDU fue que un juzgado ordenó la ejecución anticipada de una sentencia que declaraba inconstitucional la ley que intentaba desestructurar la organización principal directiva de la SUNEDU. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? Efectivamente, este se trata de un amparo que fue presentado por SUNEDU, un amparo que fue planteado además con un efecto general. ¿Y por qué se puede hacer eso en un amparo? Eso se puede hacer cuando el tribunal, es decir, el juzgado que lo conoce, los jueces constitucionales, califican de que se trata de una causa que tiene un nombre técnico, de interés colectivo. ¿Qué significa eso en simple? Más o menos como su nombre lo indica, ¿no? Que se defiende una causa que no solamente afecta al demandante, en ese caso SUNEDU, sino a un colectivo de personas, en este caso quienes hacen uso del servicio de la educación universitaria en general en el país. Es por esa razón que en ese proceso, por ejemplo, nos incorporamos en la posición del demandante también como parte, porque somos sujetos también de ese gran colectivo de quienes participamos en el sistema universitario como alumnos o como profesores, 5 docentes, incluso que coincidimos y el juzgado nos admitió. Como tú dices, se declaró fundada la demanda, se dijo que esa ley era inconstitucional y por tanto se inaplicó a SUNEDU y tiene un efecto en el colectivo indeterminado. El estatus es de que el juzgado dispuso que inmediatamente se cumpla la sentencia, es decir, que esa norma no sea aplicable para SUNEDU para empezar. Y luego, los demandados, el Congreso de la República, conforme a su derecho, el apelado. La causa ya llegó a una sala superior de la Corte Superior de Lima, es una sala de apelaciones del fuero constitucional que se ha creado en la Corte de Lima, y la Corte va a mirar la causa, o sea, va a ver el caso, va a escuchar a las partes, todos los que participamos en ese proceso, ahora en el mes de marzo de este año, perdón, del próximo año, del año 2023. Entonces, mientras eso ha sucedido, nos hemos enterado de dos cosas de las cuales, lamentablemente, bueno, nosotros no estamos de acuerdo y esperemos que el Tribunal Constitucional pueda percatarse de la actuación perniciosa y fraudulenta que están realizando algunos sectores del Congreso. Primero, la famosa demanda competencial, si me permite muy rápido, es una demanda que aprobó el Pleno del Congreso, pero para el caso del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que interpuso un amparo y que detuvo el proceso de selección de candidatos a la Defensoría. El acuerdo del Pleno, porque ese es el colegiado, fue autorizar para esa demanda. Sin embargo, de manera muy irregular, la Junta de Portavoces, que no es el ente competente para autorizar esa demanda, la amplió para el caso de SUNEDU y para otro caso más que está relacionado con el juicio y antejuicio político contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Esa irregularidad, lamentablemente, no se ha percatado el Tribunal Constitucional al admitir la demanda. Quiero entender que ha sido quizá un desliz, pero eso es algo que en ese proceso tendrá que ponerse sobre la mesa. Punto número 1. Y punto número 2, César, lo más alarmante es que 33 congresistas que fueron promotores de la ley contra reforma universitaria, que fueron los que llevaron adelante por mayoría la aprobación en las comisiones parlamentarias pertinentes, que fueron los que llevaron la ley a discutir en el Pleno y que finalmente se aprobó con sus votos y los de otros congresistas más, ellos
han planteado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional como para pedir la inconstitucionalidad de la ley que ellos promovieron, que ellos aprobaron en las comisiones parlamentarias y que con sus votos lograron aprobarla también en el Pleno. Eso es una total incongruencia. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que el Tribunal Constitucional tendría que desmarcarse, indudablemente, porque el Tribunal Constitucional debería decir, oye, un ratito, ¿cómo es eso que tú haces algo totalmente incongruente? Tú no puedes pedir la inconstitucionalidad de una ley sobre la base de un acto que tú mismo generaste. Eso en el derecho tiene un nombre, teoría de acto propio, que en castellano significa nadie puede beneficiarse de su propia nulidad. Si ellos sostienen que la ley que ellos gestaron, promovieron y aprobaron es inconstitucional, ¿cómo van a pedir la inconstitucionalidad de una norma que ellos aprobaron y por tanto consideran que es constitucional? Y si lo hacen, ¿es porque ellos eligieron a los magistrados del tribunal? Están dejando traslucir y dejar allí un tanto el halo de que a lo mejor esto es una acción coordinada. Eso es algo gravísimo. Por eso es que el tribunal me parece que en el transcurso de ese proceso que se acaba de admitir y se acaba de abrir, debiese hacer, como tú has dicho al inicio de esa entrevista, un disclaimer, por si acaso. Tú me habrás elegido, pero yo actúo independientemente y no permito que siquiera se deslice la idea, no sé, indiciaria, ¿no? Así sea remota, de que a lo mejor es una acción coordinada conmigo, porque eso es fraude colusorio. Así que el propio tribunal debería invalidar todo lo actuado hasta el momento, porque la acción fraudulenta de los congresistas, esa sí es bastante evidente. Más aún que, como lo hemos conversado en interno, y tú has tenido una excelente línea, así que el argumento no es mío, es tuyo, me permites difundirlo, es de que la acción de inconstitucionalidad está pensada además para las minorías parlamentarias que pierden en una votación de aprobación de una ley. Entonces, si las minorías parlamentarias consideran que las mayorías aprobaron una ley, pero por vicios de constitucionalidad, son ellos los legitimados. Acá, además de haber un vicio de acto propio, lo que ellos hacen es sustituir a esa minoría, y entonces, como ves, es doble vicio. Uno, un claro abuso de derecho, cuando menos, aunque evidentemente es un fraude a la ley. Y las dos figuras son dos figuras que existen en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Si un incidente como este es muy nuevo. ¿Por qué? Que la verdad no hay datos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de un demandante que genera una causa fraudulenta, que demanda un acto fraudulento. Eso nunca ha ocurrido. Sería la primera vez, y por eso que creo que aquí hay una causa novedosa para los abogados, ¿no? Como diría Ribeiro, hermosa es la jurisprudencia, pero mezquino es el pleito, ¿no? Pero definitivamente, más allá de eso, el drama, lo que está más allá y lo que sí es de interés de todos nosotros los ciudadanos, es que el tribunal justamente deje muy clara su independencia a la luz de sus resoluciones y no debe permitir este tipo de actos groseramente fraudulentos. Eloy Espinosa, al día siguiente de la elección del Tribunal Constitucional, dijo en una declaración pública que un tribunal puede arrastrar problemas de investidura, pero se constituye como tribunal en función a su jurisprudencia. Ha presentado dos casos que están en coyuntura. El caso sobre la demanda de competencias contra el Poder Judicial y el caso de la inconstitucionalidad usurpada por 30 congresistas que votaron por la ley que ahora pretenden, en comillas, que se declare inconstitucionalidad. Aclararnos algunos detalles, Luciano. Los procesos de inconstitucionalidad, tú los has recordado varias veces, no son procesos inaudita partes o vinculados o conectados a la protección de las partes, sino impulsados por una parte y luego desarrollados de oficio, de modo que no hay desistimiento a esto. Pero ¿quién representa al colectivo de estos congresistas que votaron a favor de la ley que ahora demandan inconstitucional en la audiencia del Pleno?
¿Es un caso en el que los congresistas mismos van a alegar o interviene aquí el procurador del Congreso? Interesantísima pregunta. Anteriormente existía en el Congreso de la República una dependencia que también estaba dentro del sistema de procuradurías, pero que se dividía de lo que también se llamaba procurador del Congreso. ¿Cuál era la diferencia? Que la oficina se llamaba Oficina de Defensa de las Leyes. Y ese tenía un procurador, un representante, que su competencia era solo salir a juicio en los casos de controles orgánicos, abstractos, es decir, inconstitucionalidades o competenciales. Por ejemplo, muchos años estuvo el distinguido doctor Campana, que era justamente el procurador de esa área, que era distinto del procurador que veía todos los demás casos del Congreso, los que te puedas imaginar. En algún momento fue el actual magistrado Gustavo Gutiérrez Tixen, también fue el procurador de la Oficina de Defensa de las Leyes, pero entiendo que ahora se han unificado. Ahora la Procuraduría está viendo ambas áreas. Así que ahí cae de madura mi respuesta. En principio sale el procurador. ¿Los congresistas pueden hacer una suerte de autodefensa? Sí, sí lo piden. Hay muchísimos casos donde se ha ejemplificado eso. Muchos. Es más, yo recuerdo más de una vez haber visto al ex congresista Johnny Lescano hacer defensa propia de acciones de inconstitucionalidad que él promovió junto con otro pliego de congresistas cumpliendo el mínimo que prevé la Constitución para una demanda de inconstitucionalidad promovida por congresistas, además del procurador del Congreso. Así que esas dos posibilidades van, pero en principio, y en resumen, sale a juicio y va a la audiencia principalmente el procurador del Congreso. Punto 1. ¿Pueden participar los congresistas? Sí, si ellos lo piden a través del procurador y el tribunal autoriza entonces que ambos hagan uso de la palabra. Pero entonces lo que me estás diciendo es que aquí hay una demanda que pide que el procurador del Congreso vaya a defender una ley por la que votaron los 30 demandantes sin que probablemente nadie se presente a atacarla. De varias maneras, hay una especie de salto donde el procurador que está perdiendo en el judicial gana una audiencia en el constitucional impulsado por quienes votaron la ley que está siendo atacada por el judicial. De eso me estás hablando. Sí, y más bien, nuevamente, el tribunal tendría la oportunidad de desmarcarse de quienes los eligieron, porque así como se han desmarcado radicalmente en el famoso caso reciente de esa insostenible y absurda denuncia constitucional por traición a la patria, en donde ha sido pública la audiencia y en la que del pobre procurador no quedó nada, ¿no? A mí también me parece un exceso de los magistrados. Los magistrados siempre deben actuar. Un magistrado debe ser muy ponderado, muy imparcial y debe tener un respeto por los abogados, ¿no? Procuradores, todo. No habla bien de unos magistrados realmente que sean así de... Porque uno puede ser efusivo, uno puede tener un temperamento, pero por más que exista eso, lo más básico de un ser humano, pero sobre todo de un juez, es ser ponderado y respetuoso. En mi opinión, fueron demasiado irrespetuosos con el procurador. Me queda claro, coincido, el procurador y no hizo una buena defensa, pero creo que fueron varios de ellos fueron muy, no todos, ¿no? Definitivamente no todos, ¿no? Pero sí fueron muy agresivos con el procurador, pero se evidenció que el procurador tenía una causa indefendible. Y creo que lo que tú estás tocando aquí, adiciono lo que has dicho, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que definitivamente el procurador va a tener unos serios problemas para justificar algo que es injustificable. Cómo están unos usurpadores de minorías planteando una demanda que además revela un claro acto propio. Eso por donde lo veas es nulo porque es inconstitucional, es fraudulento. Vamos a un segundo aspecto de la teoría de los actos propios, ¿no? 30 congresistas, 33, hay 3 que no votaron en la insistencia o que no asistieron a la sesión, han declarado al firmar esta demanda que en su opinión la ley es inconstitucional. ¿Qué faltaría para que en vez de provocar un procedimiento ante el Constitucional, la deroguen? Es que sería lo más coherente.
Porque justamente la teoría de acto propio, ¿qué significa? Vuelvo a repetir, en simple, pues una teoría, pues además bastante antigua, ¿no? Tiene un aforismo romano que ya para qué pronunciarlo, porque suena hasta hechizo, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo era? Venire contra factum propium, ¿no? O sea, no puedes tú, el principio tiene este adagio, este aforismo, ¿no? Tú no puedes beneficiarte pidiendo la nulidad de un acto que tú mismo generaste el vicio. Tú no te puedes beneficiar del vicio. No puedes. Entonces, si O uno... y en la dimensión positiva, tú estás vinculado con tus declaraciones en foro. Exactamente. Entonces, en realidad allí, estos señores tienen una profunda incongruencia al momento de plantear la ley. ¿Por qué? Perdón, la inconstitucionalidad de la ley. ¿Por qué tiene relación con una propuesta, por ejemplo, de derogación de la ley y donde ellos nuevamente tendrían que manifestar otra vez incongruencia y por tanto indicio de fraude? Porque ellos lo que tendrían que decir es, ok, si has cambiado de opinión y tú después de haber aprobado una ley inconstitucional tienes un glorioso y santificado acto de contrición de que has pecado contra la Constitución, entonces, y quieres remendarlo, entonces tendrías que aprobar esa derogación de la ley Ok, para que sea coherente y para que salgas de la trampa del offside, ya que estamos todavía en mundial, ¿no? Y salgas de la trampa del offside en el que has cometido un acto propio, un claro abuso de derecho y evidentemente, cuando menos, un fraude a la ley. de acuerdo. Hay dos dimensiones en la teoría de los actos propios, como has recordado, ¿no? La dimensión negativa, que te impide beneficiarte de tus propias ilicitudes, y la versión positiva, que te vincula con las declaraciones anteriores, ¿no? En la Sí, tradición del claro. derecho anglosajón, la doctrina de los actos propios se llama Stoppel, por eso, ¿no? Doble dimensión. Bien, entonces tú dices, proceder contra un acto propio es un fraude. Te devuelvo la pregunta. En términos positivos, eso no equivale a retirar el voto que respaldó la ley y no debería habilitar a la minoría que perdió esa votación a pedir una reconsideración automática de la votación original a favor de la ley anti-subsidio, porque hay 33 congresistas, 30 de los cuales votaron a favor de ella y ahora han declarado públicamente que es inconstitucional. Parlamentariamente es imposible, porque el procedimiento parlamentario ya culminó. Ya culminó porque se trata de una ley promulgada y que incluso ya entró en vigencia y por eso es que está en el Constitucional promovido por esta demanda fraudulenta, porque nunca se puede plantear una acción de inconstitucionalidad contra una ley que no está vigente. Entonces, desde ese punto de vista, como el procedimiento parlamentario está ya consumado, ¿no? Ya no se puede retirar un voto ni plantear reconsideraciones. Lo que sí se puede hacer, ¿no? Y por eso me parecería muy inteligente la táctica en la cual en el circuito parlamentario, justamente como sustento del proyecto de ley, es la demanda de inconstitucionalidad de estos 33 congresistas. Es más, al procurador del Poder Judicial, si me permites tu programa que es tan sintonizado, César, desde aquí, con todo respeto, me permito darle una sugerencia a la doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial y de la Sala Plena de la Corte Suprema. Como su procurador es el que va a salir a juicio en el caso de la demanda competencial, una de las cosas que además tendrían que usarse como defensa de que en el caso del amparo de SUNEDU, no solamente no goza de la representación el presidente del Parlamento para formularla, sobre el fondo tendría que presentar el texto de la demanda de inconstitucionalidad, que además es pública porque está en todas las redes, uno la puede buscar y fácilmente la descarga. Y yo he visto con, la verdad ya perdón la expresión, ya, pero bien frescos, de verdad. Porque tú revisas el texto de la demanda y ¿sabes cuáles son los argumentos de inconstitucionalidad? Las Okay. citas textuales de la sentencia de la jueza de amparo en primera instancia del amparo de SUNEDU. Entonces, señora magistrada, señora presidenta del Poder Judicial, instruye a su procurador, se defiende la demanda competencial diciendo los congresistas que aprobaron, promovieron esta ley, están basando la inconstitucionalidad de la ley que la jueza del Poder Judicial amparó en primera instancia en los argumentos contenidos en esa sentencia.
¿Puede explicar el Congreso por qué ha promovido una demanda competencial contra ese amparo? Con lo que tú dices que además la demanda, además de contradecir el voto de los 33, además de formar una declaración que debería vincularles ante el Pleno en una acción derogatoria, porque explicaste, la reconsideración no se puede tramitar, aunque esto equivalga materialmente a votar de manera distinta, además están golpeando la línea de flotación, esto felizmente, de una demanda competencial que en la primera explicación dijiste además se ha presentado sin autorización del Pleno. Sí, por Comentaste que el Pleno supuesto. votó por otra cosa. Correcto. El Código Procesal Constitucional dice que en el caso de órganos colegiados, el Congreso es un órgano colegiado sin duda alguna, ¿no? Debe contar con la autorización del colegiado para formular una demanda competencial. El colegiado, la máxima autoridad del colegiado, que es el Parlamento, es su pleno. Y en los antecedentes parlamentarios de autorizaciones de demandas competenciales, la autorización debe venir del Pleno. Entonces, acá el problema es que el Pleno autorizó, sí, pero una demanda competencial contra el amparo del promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. No está. Pero no está. ¿Sabes cómo lo ha subsanado, César? Con la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces. Realmente preciso. Y, bueno, ok, vamos a asumir que el tribunal nos ha hecho problemas, lo ha dejado pasar, pero entonces las partes, concretamente el Poder Judicial, que es el emplazado en esa demanda, por eso a través de tu programa me permito, con todo respeto, trasladarle esta sugerencia a la autora Elvia Barrios, es que hay dos líneas de defensa, una defensa formal en la cual dice, oye, por si acaso, pero acá no hay autorización para esta causa, tampoco para la del jurado. O sea, no hay autorización para esa, hay autorización para la primera. Y sobre el caso Sunedu es totalmente contradictorio y paradójico, no paradójico obviamente, por antitético, de que la demanda competencial está basada en las citas textuales de la demanda de amparo que la jueza dictó a favor de Sunedu y con la que ellos dicen que están violando sus atribuciones. Pues, ¿qué locura es esta? 33 congresistas que entonces están dejando en evidencia el desorden que se puede imponer en un intento apresurado y absolutamente mal diseñado de atacar dos causas que han sido defendidas por la ciudadanía en estos 20 años, el derecho judicial a controlar también los actos ilegales del Parlamento y el derecho de la ciudadanía, todos y todas, a contar con una educación de calidad. Por eso, César, si me permites, es tan importante que el actual pleno del Tribunal Constitucional marque distancia. Ahorita en lo que tú acabas de decir, el Tribunal Constitucional en la sentencia donde ha declarado la nulidad del habeas corpus, la nulidad de los actos parlamentarios, declarando a su vez fundado el habeas corpus del presidente Castillo y trayéndose abajo todo ese procedimiento parlamentario por la absurda denuncia de traición a la patria, prácticamente te está validando la vieja jurisprudencia, la uniforme y pacífica jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no existen zonas exentas del control, no hay zonas ausentes del control, entre ellos el Parlamento. Pues si lo acaban de controlar y lo acaban de anular, y sobre todo, eso desde el punto de vista jurídico, pero otra vez, y desde el punto de vista de la transparencia y de la imparcialidad del tribunal, esta composición del tribunal debe demostrar con sus votos y sus decisiones su imparcialidad de quienes lo nombraron. Por eso es que creo que este caso, como es así de grosero, es una de las excelentes oportunidades para que el actual pleno del tribunal genere la confianza frente a la colectividad que es plenamente independiente de quienes lo nombraron, diciendo con todas sus letras lo que es. Esto es un acto procesal fraudulento, el de la demanda de inconstitucionalidad, y cuando menos, para ser bueno, paradójico en el caso del competencial contra la demanda de Sunedu, del amparo de Sunedu, que ni siquiera el Pleno autorizó, el Pleno del Congreso de la República. Entonces es una excelente, hay que mirarle el lado positivo a lo negativo. El lado positivo es que el tribunal acá tiene la oportunidad de demostrar
su total imparcialidad, porque con sus votos lo demostrarán. Un llamado de Luciano López a estar atentos. Un caso que se abre, que tendríamos que observar. Muchas gracias, Luciano. Al Seguimos en contrario, contacto. gracias, César. Un gran abrazo.